Bueno, chicos, pues vamos a ver si ya hoy ya por fin podemos terminar de ver los cabras que hubo en Mula. A ver si un poco puedo irlo desarrollando más o menos sin tener que interrumpir mucho, porque bueno, no he estado en condiciones de poder grabar antes y hoy, pues bueno, lo vamos a intentar, pero por dejarlo un poco finiquitado y no dejar mucho espacio entre un vídeo y otro, ¿vale? Estoy con bronquitis y tengo que tener el agua cerca para poderme echar un trago rápido si no quiero morirme de la tos, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ver ahora sobre todo las quebradas murcianas que hubo, tanto en hembras adultas como en hembras pichones. Y yo, para mi gusto, hubo más calidad en tema de hembras, comparando machos y hembras, hubo más calidad en hembras que en machos. Y después, comparando las dos categorías de adultas y pichonas, yo, para mi gusto, siempre hablando de mi gusto, en mi opinión, hubo un poco más de calidad en pichonas que en adultas, ¿vale? También esto, igual que cuando decimos muchas veces de enjuiciar el ovino murciano, también tenemos que saber lo que tenemos en la mano a la hora de enjuiciarlo. Más que nada por el tema de los cuerpos. Sí que en el estándar nos pide, igual que en todas, yo creo que en todas las razas hay unas medidas impuestas donde se tiene que ajustar el animal, pero sí que es verdad que no es lo mismo exigirle una misma medida a una hembra pichona que a un macho adulto o una hembra adulta, las mismas dimensiones. Pues más bien porque no sé, porque a lo mejor la adulta ya ha criado, la adulta ha hecho cuerpo de hembra adulta, etcétera, etcétera, y sí que es verdad que hay pichonas pues que se notan que tienen poquito tiempo. Sí que es verdad que volvemos a repetir, el quebrado murciano, por suerte, en el primer celo ya se ve lo que va a ser prácticamente, tanto en una jaula como en el aire. El lodino murciano en el primer celo no le ves nada, ni en el segundo, ni a lo mejor ni en el tercero. Tienes que esperar a que tenga 2 años y medio para saber realmente en cuanto a morfología lo que el palomo o la paloma va a ser. Pero todas estas razas así son razas más finas o razas así más para tipo de vuelo, como el morrillero, el porcelano, el quebrado, el cuco lorquino, la otra raza de aquí autóctonas murcianas, todas esas razas en el primer celo ya se ve claramente lo que va a ser. Sí que es verdad que después, pues bueno, la circunstancia puede ser que se modifique un poco su morfología, o bien porque los dejemos criar, los dejemos cebar. Hay algunas palomas, algunos palomos bueno, que el buche se le descuelgue un poco, se le deforme un poco, que los animales, pues bueno, echan cuerpo de macho macho, no todavía sino de pasa de pichón a cuerpo de macho y todas esas cosas, que es por lo que muchas veces, ya lo dije antes, utilizábamos un poco, sale ahora un poco el tema, era un poco por lo que utilizamos el tema de las nodrizas para evitar esas deformaciones en nuestros animales a la hora de después de poderlos llevar a un concurso de morfología. Yo con los quebrados sí que me pasaba muchas veces que los machos, sobre todo, cuando los dejábamos criar y cebar, pues muchas veces el seno se le descolgaba tanto que ya por dejarlo criar 2 pichones o 4 pichones, 2 posturas, el seno se le descolgaba y perdías 3, 4 puntos. Entonces, por eso muchas veces el utilizar nodrizas, ¿vale? Bueno, no me lío más, que si no, me va a dar por toser y no vamos a poder terminar el vídeo de los quebrados. Vamos a ver esas hembras que quedaron y terminamos de comentar los quebrados y a ver si entre hoy y mañana pudiera terminar hacer los lodinos murcianos, que si no se me va a juntar el concurso de mula de este año con el del año que viene. Repetir y vuelvo un poco a recordar que el concurso que estaba programado para la semana que viene en Caravaca se ha cancelado, ¿vale? Lo puse también en una publicación que puse en el tema de la comunidad, lo puse que estaba cancelado y en el otro vídeo también lo comenté, ¿vale? Venga, vamos a ver esa hembra. Bueno, pues empezamos por aquí, por esta hembra. Como aquí podéis ver un poquillo, una hembra adulta. Empezamos por la hembra adulta, una paloma, pues que bueno, así, bueno, la vamos a comentar porque es la que precisamente está parada y la vamos a poder ver un poco así más con detalle. Una paloma que está, pues, prácticamente de todo está más o menos bien, más o menos bien. Sí que es verdad que ahora, a continuación, vamos a ver que a lo mejor quizá la paloma aquí, a un 18,5 está bastante bien, pero quizá a lo mejor la paloma se hubiese puesto 10,5 puntos, yo creo que por lo menos, y a lo mejor me quedé un poquillo corto, se lo quité. Y ahora un poco voy a explicar por qué y cosas de las que hemos hablado muchas veces, que el mismo dueño es el que pierde ese premio o el que pierde esa puntuación, ¿vale? Aquí, como la podéis ver ya, desde este lado, ya por aquí es que están a punto de pillar que le estaban echando, ¿ves? ¿Veis aquí, por ejemplo? Que será del mismo dueño que ya vimos anteriormente, unos machos, que había con unas cicatrices, que estos son con no sé cómo es la enfermedad esa que hay. Bueno, que le salen como las heridas en los ribetes y todo eso, y que después, pues bueno, se le queda la cicatriz, que como podéis ver, tiene la cicatriz, porque la tiene tanto en un ojo como en otro, ¿vale? Todo esto, pues sí, la paloma es una paloma que a lo mejor quizás si no llevase esas cosas, pues tendría su premio, y a lo mejor para el dueño es de premio, pero claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta, todo eso hay que tener mucho cuidado si es que, verdad, queremos hilar fino. Si queremos llegar y decir, pues bueno, vamos a meterla,
por rellenar, por concursar, por participar, vale, yo lo acepto, pero luego a la hora de quejarnos de que no nos hemos llevado un premio, cuidado, hay que ver primero el tipo de animal que hemos llevado y cómo lo hemos llevado, ¿vale? Porque todo eso hace mucho. Pues. La paloma está, pues bueno, bastante bien, su ala ahí bien cerradilla y tal, pero eso le hace mucho. 87 puntos y medio, un 19 en aspecto general. Sí que es verdad que de ala se va un poquillo. Ahí lo veis, como abre un poco el ala, abre bastante bien un poquillo el ala. Por lo demás está bastante bien. Aquí, bueno, está un poco asustadiza porque habéis visto que por detrás están echándole de comer y entonces está un poco más asustadiza. Esta paloma es un pelín, no me ha dado tiempo a pararla en la planilla, pero la he visto antes. Es una paloma algo más vasta que la anterior, algo en la cabeza es más robusta, es una cabeza pues más vasta, es un poco más vasta en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, por eso por lo que la paloma tiene, no sé si en el final de la planilla, casi 4 puntos menos que la paloma de abajo, ¿vale? Que para muchos de vosotros serán muchos puntos, sí, pero si nos ponemos, como ya he dicho, un medio punto de aquí, un punto de aquí, otro de allí, luego cuando sale abajo la planilla, los números no fallan, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a ver, mirad, un 19,5, que a lo mejor me pasé, porque es que no, ahora mismo es que no me acuerdo qué paloma es, pero 19 puntos y medio en el tema de la cabeza. Pero le falla con el tema del aspecto general. La albardilla se le va un poquillo, en la ala se va. Vamos a ver la paloma, vamos a ver qué paloma es. Bueno, sí, de cabeza. Quizá el pico se le vea desde aquí un pelín más grande o más largo, no más grande, más largo de la cuenta, pero bueno, está bastante bien. Vamos a ver aquí esta paloma, 88. Sí que es verdad que, bueno, que también las palomas, el problema que hubo fue el tema del celo. Se movían más bien poco, palomas pocas avías como esta, que a lo mejor si te vienes adelante y quisiese moverse como la blanca que estamos viendo en el lado. La mayoría de ellas intentaban buscar la escapatoria de atrás y entonces era más complicado que nada pues poderla enjuiciar bien. Aunque ya os digo, la saqué varias veces en jaulas, le di varias oportunidades que a la primera no se movían, a la primera no hacían. Bueno, la dejaba un poquillo, que se relajara, se habituara a la nueva jaula, etcétera. Después pasaba, lo volví a intentar, pero es que había algunas que es que, por más que yo quisiera, porque sabía que era una hembra de premio, por más que quisiera, es que no había manera de que se moviera. Aquí tenemos un segundo premio en 88 puntos y medio. ¿Veis? Esto es lo que intentan. Al estar la parte de atrás descubierta, se va. Esto se ha repetido ahí un poquillo. Al estar la parte de atrás descubierta, la paloma intenta buscar escapatoria por detrás. Pero como podéis ver, una paloma que yo para mi gusto me gusta mucho, lo he dicho, repetido muchas veces, el poquillo este de morrillo que saca, me gusta mucho. La paloma de cuello me gustaba mucho, de buche también. Lo único que tenía ahí un poquillo el ala, las tenía ahí un poco marchitas las alas, pero bueno, no es una cosa que yo me fijo mucho en eso. Lo que sí me fijo mucho en cuanto a la hora de enjuiciar la calidad de pluma es que esté taladra de tiempo. ¿Por qué? Porque mirad, había muchos animales, muchos quebrados en este caso, que yo lo estuve enjuiciando, que a la hora de cogerlos, sobre todo a los que más se le nota, claro está, eran los blancos, le abría el ala, así a simple vista no, pero al trasluz se le veían un piojillo, dos piojillos. En ese caso no los penalizaba. ¿Por qué? Porque ese piojillo lo ha podido coger ahí en el concurso en la semana que lleva metido en la jaula. Entonces eso no lo penalizo. Lo que sí penalizo son cosas que veo que vienen de detrás, cosas que vienen del palomar, cosas que vienen por falta de cuidado del aficionado. Entonces ahí ya sí entro a enjuiciar la calidad de la pluma, para que un poco el dueño entre un poco en razón o se dé cuenta que el que ha fallado ha sido él, no la paloma o el palomo, ¿vale? Después hay cosas, como a lo mejor veo a mucha gente, sobre todo con el tema de los aliblancos, con el tema de los blancos, sacarlos del transportín y ponerse a limpiar el ala. Yo eso no lo tengo en cuenta, porque yo sé que el animal del palomar al concurso tiene que ir en un transportín. Sé lo que puede suceder en un transportín, sé lo que le puede pasar, que lo más fácil es que se cague, aunque usted feo decirlo, y es que las alas están rozando todo el rato con la base del transportín, entonces es más fácil que se ensucie. Entonces eso tampoco lo penalizo. Como digo, lo que penalizo es que llegue un palomo, le abra y haya taladro y esté mal, esté la pluma hecha polvo, pero eso se nota y se ve de tiempo, de haber sido en el palomar de hace ya tiempo, y otra cosa son cosas que yo sé que me ha pasado, porque a mí me ha pasado y lo puedo decir porque yo he tenido esa experiencia de sacar un palomo color claro y decir, hostia, se ha llenado la ala de mierda. O hostia, se ha esportillado un poquillo aquí las dos plumas estas, se las ha esportillado un poco de haber estado de briega y en el transportín, se las ha esportillado. Entonces, como a mí me ha pasado, yo eso no lo penalizara. Lo que sí penalizo son cosas que se ven y se notan que son
por culpa del aficionado y no de hace 5 minutos, sino de hace meses atrás, ¿vale? Como digo, como para mi gusto, esto es una palomilla que está muy, muy bien, bastante bien. Sí que se iba un poquillo la albardilla, pero bien. Aquí otra en 86, como veis, una paloma bastante completilla en todo. Se iba un poco en alas, se iba un poco en buche. Vamos a ver un poquillo, a ver dónde era donde fallaba. Esta yo creo que fue una de las palomas que penalizó un poquillo por falta de buche. Como podéis ver, es que tiene el buche pegado al cuello. 84 puntos y medio, otro. Pero claro, aquí ya las palomas, pues mira, están ya hasta el. Como decimos por aquí en Murcia, están hasta el pijo ya de estar en la jaula. Porque esto fue sábado y se empezaron a meter lunes, casi una semana ahí metía, ¿vale? Y como estáis viendo, pasando gente por detrás, pasando gente por delante, en fin, un descuadre para ella. Esto es una palomilla que también, pues bueno, aparentemente estaba bastante bien. 84 puntos. Esta es donde fallaba. Esta fue una de ellas, mirad. Esta paloma en el primer pase, que pasé con el macho un poco viendo así por encima, porque ya en el primer pase ya tú vas viendo cuáles son los animales que van a estar ahí arriba. Aunque después las planillas muchas veces dices tú, hostia, como me pasó con el palomo magaño, dices tú, hostia, pues no echaba yo cuenta de este palomo. Así a simple vista no se le ve, pero bueno, después los números, como digo, son los que son. Esta paloma, si hubiese dado un mínimo de cero, era una paloma de premio. Pero es que no, mira, con esta paloma sí que puedo decir que fue con la paloma que más lo intenté, porque era una paloma que a simple vista me gustaba y bastante. Pero es que no hubo manera, pero por ningún sitio, ni un macho, ni otro, ni para acá, ni la hermana que estaba al lado, nada. Aquí está la hembra que ganó, 89 puntos y medio, arriba tiene 19, 19, 9. Donde más, bueno, donde más, ¿no? Un punto y medio le quita en el buche, pues vamos a ver qué es lo que pasó aquí en el buche. Bueno, que un punto y medio en el buche tampoco. Una ala que, como veis, bien cerraica, con sus lostites. Pues esta a lo mejor por falta de buche también. Yo veo ahí, si tuviese un pelín más de buche, yo creo que fue una de las que también le quité. Y tampoco, bueno, tampoco es que le quitase, pero por falta de buche. Por lo demás, la paloma, bastante, bastante bien. Y ahí habéis podido comprobar la planilla que sí. Aquí otra paloma. Esta, como veis, de la misma pluma que la otra, más o menos parecida. Esta parece un pelín más adulta que la otra, un pelín más de tamaño, pero más de lo mismo. Nada, no hubo manera de poderle dar un premio a esas palomas porque es que no, hay muchas cosas que no se pueden enjuiciar sin verlas, ¿vale? Aquí otra palomilla, una cabecilla como podéis ver bastante bien, bastante bien. Después de aquí no sé cómo irá, pero yo creo que también fue otra de las que toqué por falta de buche, porque como digo, ni tanto es que tenga mucho desde que la arrastre, ni tanto es que no tenga, que lo tenga pegado al cuello. Esto es otra paloma que yo creo que es de la otra. Esto es lo que pasa cuando está la parte de atrás descubierta, esa es la mierda que hay, que se quiere ir para atrás. La paloma, pues bueno, encabeza un 18, la albardilla se va un poquillo, vamos a 86 puntos y medio, está bastante bien. Sí, de albardilla sí se va un poquillo bastante. De ala, como podéis ver desde aquí, ya se le puede ver que está sin terminar. En este ala, sobre todo, ahí se le ven las plumas que están sin acabar. Pero bueno, vamos a ver esta. Aspecto general 17 puntos y medio. 18, esta paloma pues falla más bien, falla entre comillas, porque esa puntuación no es que la paloma falle y sea una paloma para descartar, pero donde más pierde la parte de arriba, que pierde pues 5 puntos. Sí, como podéis ver, redondea más la cabeza, como podéis ver, esta es una paloma que mira este cuerpo. Yo este cuerpo, por ejemplo, yo creo que estamos ya en las hembras pichones. Yo creo que estamos ya en hembras pichones, pero bueno, de todas maneras, este cuerpo así, tan levantado y tan alto de pata y eso, a mí esta planta no me gusta del quebrado. Y menos con la cabeza sin perfilar. Si luego esta cabeza la perfila, con la estampa esta, un macho, pues vale, sí, una estampa de quebrado, sin, como decimos por aquí, repantica para atrás, pero su cabeza bien cuadrada, no como esta que da la sensación de redondez. Vale, pelín alto de patas, pero en hembra tan levantada y tan la planta tan de macho no me gusta. ¿Veis? Tiene cuerpo como cuerpo de macho, alto, muy alto de patas para mi gusto.
Aquí esta paloma pues, es donde más se va un poquillo en alas y en el cuello. Por lo demás, pues bastante bien. Sí, de cuello, como veis, lo encoge. Como dije muchas veces, muchos de estos animales cuando le da por arrullar, encogen el cuello, se pone a arrullar siempre el particular, entonces lo encogen. En vez de arrullar un poco más alto para poderlo mostrar el cuello, se va. Esto es un tercero, 88 puntos y medio. Bueno, si se quiere mover un poco. Que como digo, entre muchas que ya estaban cansadas, otras que no quisieron, que venían ya de casa sin nada, y eso, pues, ¿veis? Esta, por ejemplo, si la comparamos un poco con la azul que hemos visto anteriormente, pues esto sí es una paloma que a mí me gusta en cuanto a planta. Así, en aspecto general, como nos dice el primer apartado de la planilla. Me gusta. Una paloma que me gusta, una paloma que tiene una planta buena de quebrado murciano. Paloma, hembra. El otro lo veo más planta de macho. Entonces, pues todo eso en el aspecto general, que es, como digo, el primer apartado que tenemos en la planilla, ahí es donde hay que enjuiciarlo y lo que nosotros podemos ver. Que muchas veces también lo que pasa, que luego llega uno, enjuicia y en ese aspecto general el otro no le da importancia al aspecto general que tenía la otra paloma azul. Entonces, si yo, por ejemplo, le he castigado con un punto y medio menos en el aspecto general, esa persona no lo castiga, pues entonces ya tiene un punto y medio más que yo. Entonces ahí está un poco donde está el baremo entre unos jueces y otros, que ya entra sobre gusto. Sí que están las medidas, pero volvemos a lo mismo. Las medidas, si nos dice de 18 a 23, de 18 a 24, 18 a 23, 18 a 24, hay que tenerlo claro lo que es, para poder baremar una cosa u otra, ¿eh? Pero bueno, una paloma, pues como se va un poquillo de ala, como podéis ver. Aquí sí que la cierra, pero ahí se la abre un poquillo, pero bueno, no se va mucho, no se va mucho, pero, porque yo la he visto mucho más, muchísimo más. Por lo demás, una paloma está bastante, bastante bien. 85 y medio, aparentemente una cabecita muy buena. Esta por el movimiento que ha hecho y el arranque que ha hecho, seguro que va a presionar un poquillo. ¿Veis? Esto más del estilo, a lo que hemos hablado antes, de la otra paloma. Yo esto lo veo cuerpo de macho y todo esto son ya hembras pichones. Yo todo esto lo veo cuerpo de macho. Le veo cuerpo de macho. Una paloma grande, muy harta de patas, para mi gusto. Cabeza sin terminar de perfilar. En fin, no sé. 84 puntos, en cabeza 17. Esta no se va a mover, seguro. Porque está ahí más triste que yo. Mirad, esta es una de las que hemos hablado muchas veces y hubo un poco, no, polémica no, porque yo lo comenté antes y después de enjuiciarla. Mirad esta paloma. La paloma luego pasa más por alicantina, por morrillera, que por quebrar, ¿vale? Pasa más por eso. Hay la posición que tiene y porque ahí no mucho. Cuando yo llegué a dejar los míos, pues ya he hecho un vistazo por encima. Y cuando la vi, pues un poco, pues me preocupé por la paloma porque pensaba que estaba poniendo, porque estaba con las alas por debajo, era como una morrillera, las alas por debajo, la albardilla y la cola. Y entonces estaba con la cola así. Y le dije a uno de los organizadores, digo, esa paloma, digo, va a poner. Digo, echarle un vistazo, digo, que no le pase nada, que no se le atranque el huevo ni nada, digo, echarle un vistazo y, bueno, pues así se quedó la cosa. Y cuando fui a enjuiciar, la paloma seguía igual. Entonces, recuerdo que la cogí, antes de empezar, la cogí, le toqué y ahí no había huevo. La dejaba, se subía en el taco y en el taco las alas, pero por debajo, más cacha que una morrillera. Y entonces, cuando llega a este caso, que es uno de los casos que yo, como os comenté, me arrepiento ahora de no haberlo castigado un poquillo más. Cuando llega a este caso en el aspecto general, de 20, ¿qué le podemos dar a esa paloma? Que parece más una morrillera que una quebrada murciana. Yo le di, no sé si fueron 15, 15, 16. Pero es que le tiene que haber puesto un 2, un 0. Pero es que, claro, como también hay un poco que lidiar un poco con el respeto hacia el aficionado y un poco, por un lado dices tú, no, no le voy a dar mucho porque hay que respetar, siempre hay que enjuiciar respetando, siempre teniendo un poco de... Pero es que hay que decirle al dueño, que llegue el dueño y diga, hostia, ¿qué ha pasado? Que la paloma ha hecho 50 puntos. En general, en total de los 100 ha hecho 50. Pues, ¿qué ha pasado? Decirle, a ver,
que no. Que en el aspecto general tiene aspecto general de morrillera, no tiene aspecto general de quebra murciana. Después, ¿por qué? Porque le estás quitando ya casi los 20, vamos a decir, no los 20, pero casi los 20 en el aspecto general. Después en alas, lo primero que te dice es que tiene que ser abrochada arriba. Y está totalmente al contrario. Están abajo. Entonces, de los 10 de las alas, ¿qué le pones? Vamos a decir, no vamos a quitarle los 10, venga, vamos a ponerle un 2 porque alas tiene. Un 2. Ya le has quitado entre unas cosas y otras, le has quitado más de 30 puntos. O 30 puntos. Entonces, por un lado dices, no voy a pegarle mucho, vamos a tener un poco de respeto, vamos a un poco con conciencia, vamos un poco a no desanimar a la gente, pero por otro lado dices tú, es que hay que enseñar a la gente de alguna manera. Pero bueno, mira qué albardilla pone ahí. Mira así qué posición tiene ahora mismo. Mira, en fin, 77 puntos. Esta otra que, no sé, bastante bien me porté, porque esta paloma era para haber cogido y para que hubiese sacado también, pues 60 puntos. Así a simple vista. Una cabeza redondísima, en fin, cruzado, mirad. Tampoco me paro mucho en ella porque tampoco hay mucho que parar. En el aspecto general esta paloma en total 88, prácticamente parejilla de todo. Vamos a ver. Aparentemente parece un poco grande. Mejor por eso, por lo que ha perdido un punto y medio en el aspecto general. Parece más así como el primer palomo que había en la esquina. Esta otra paloma, que tiene más miedo que celo luego a luego. 87 puntos. Parejica sin pasarse en nada, pero sin destacar en nada, pero sin perder en todo, ¿vale? Aparentemente también una paloma que, bueno, está bien. 83 puntos en el aspecto general donde más pierde. Mira, esto pues, a lo que me refería. También muchas veces es importante que estén bien puestas. Esta va flojica de todo también prácticamente, mirar. Yo para mi gusto esto también es una paloma bastante grande, está bastante hecha polvo. Esa pluma así de la ala así erizada tampoco, pues dice que la pluma tiene que estar bien pegada al cuerpo. En fin, no sé. Aquí otra que va flojica desde arriba hasta prácticamente abajo, va flojica, flojica. Va flojica, flojica. Sí, así es. Mira la cabeza, mira la cabeza no es perfilada, las alas, mira la pluma de encima de las alas, tampoco es una pluma que tenga mucha vigorosidad. Esta otra paloma, una paloma que así desde aquí ya a simple vista parece tener muy buena cabeza, para mi gusto. Aquí ya pasamos una vez premiada, 89 puntos y medio, esta es la segunda. Una paloma, pues bueno, mirad, completica, alta puntuación en la parte superior. Después en el buche y en la ala peca un poco, y vamos a ver por qué. Si es por exceso o por falta de buche, y en las alas por qué. Pero veis, es que, pues ya, pues, como animales que son, pues buscan su escapatoria. No la vamos a poder ver nada. Aquí la primera, más de lo mismo, que no la vamos a poder ver nada, ¿vale? Bueno, pues ya está, y estos son los animales que pudimos ver en el concurso, como digo. Yo veo más calidad en hembras que en machos, después en machos donde menos en machos adultos, ya que había mucha disparidad entre unos animales y otros. Después en machos pichones, pues estaba la cosa también bastante parejilla, estaba bastante bien, pero donde sí que había un pelín de superioridad era el tema de las hembras. El tema de las hembras, y porque como podéis ver, no todas se mueven, no tienen la misma vigorosidad una hembra que un macho. Un macho, a poco que ese le enseña a una hembra, la hembra le cabecea a la que tengamos nosotros en la mano mismo, le cabecea un poquillo y ya el macho pronto se activa. Pero las hembras, la mayoría de ellas, mira, buscan la parte de atrás para escapar, muchas de ellas, aunque estén preparadas, pero ya están cansadas y como que se agotan antes que los machos. En fin, son un poquillo más difíciles de, sobre todo eso, de enjuiciar. Después, las dos aliblancas, esas que, sobre todo una de ellas, la primera que hemos visto, es una paloma de premio, pero no se puede dar un premio porque tenemos que hacerlo bien, las cosas hay que hacerlas bien
Y si la paloma no muestra muchas de las cualidades, muchas de las características morfológicas que se tienen que enjuiciar en la planilla, si no las muestra no se pueden poner imaginándonos lo que hace la paloma, ¿no? Porque después tú a lo mejor lo pones imaginándote y aquí las imaginaciones no valen para nada. Aquí tiene que ser lo que estés viendo. Y entonces, porque es lo que digo, tú lo pones imaginándote, ese día del enjuiciamiento la paloma no se mueve y el día, por ejemplo, de apertura al público, que suele pasar mucho, de apertura al público, llega, la paloma se mueve porque la paloma, por lo que sea, esa mañana está contenta, esa mañana está animada, esa mañana se quiere un poco ya ahí lucir y a lo mejor si tú un poco mirándole así, venga, voy a ponerle, no sé, 8,5 en alas. Y después a lo mejor llega al público ese mismo sábado y las alas por debajo, a persianar, etcétera, etcétera. No se puede, hay que hacer las cosas bien. Y aunque veamos que es una paloma que presumiblemente es de premio, pero si no muestra cualidades las cuales tenemos que enjuiciar, no serán de edad, ¿vale? Entonces, pues